Tengan muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador, la iglesia en Ciudad Merliot. Gracias doy a Dios porque me permite de nuevo el poder estar en este día del Señor comunicando la palabra de nuestro Dios. Siempre hago un ruego y una aclaración de acuerdo a la voluntad del Señor, que aunque todavía muchos nos reunimos en línea y lo hacemos en nuestros hogares, les digo que no dejen de tomar la cena del Señor. Es muy fácil hacer el pan, como adquirir el jugo de la uva, como también no dejen de ofrendar. Tenemos que hacerlo porque la iglesia necesita su ofrenda para los trabajos que ella realiza para difundir el Evangelio y para muchas obras dentro de la iglesia de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más estamos reunidos como iglesia para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por este día especial, el día del Señor, el día que todos te alabamos y te glorificamos. Gracias, permite que todo lo que hagamos lo recibas como verdadera adoración. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a iniciar un nuevo estudio siempre de la serie del libro de Génesis. Voy a iniciar el capítulo 15. En este capítulo 15 lo que vamos a estar estudiando es el pacto de Dios con Abraham para darle tierra. Repito, el pacto de Dios con Abraham para darle tierra. El estudio durará quizás a lo mejor seis clases, a lo mejor se extienda un poco más, pero yo siempre les digo que cuando estudio cada uno de estos temas realmente me gozo. Me gozo porque hay tanto que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, sobre todo nos enseña para aplicarlo a la vida en el Señor, a la vida en Cristo Jesús. Bueno, hablando de este pacto de Dios con Abraham para darle tierra, no sabemos nosotros con certeza cuánto tiempo transcurrió entre la victoria de Abraham sobre los reyes del oriente y su encuentro con el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey sacerdote de Jerusalén. Sea cual sea el intervalo, la voz que había estado en silencio desde los días de Génesis, capítulo 13, versos 14 al 17, que le habló nuevamente al patriarca. Entonces vamos a adentrarnos en las promesas divinas y la respuesta de fe que se dio. Veamos los versos 1 al 6 de este capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero
un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay dos cosas o más que a mí me atraen de esta porción que hemos leído. Me voy a referir a ellas a su debido tiempo, pero quiero hacer una introducción al respecto. Abraham no estaba contento con que la heredad se le diera a ese esclavo damaseno, o sea, a Eliezer. Él no le parecía. Y realmente pues claro, el Señor aquí le hace la aclaración al respecto. Y luego me da curiosidad el uso de la palabra prole. La prole, y a veces creemos que esta palabra es de uso del vulgo, pero no. La prole es los hijos, pues. No tengo prole, le dice. Entonces es algo verdaderamente muy notorio cómo es que el lenguaje es tan amplio y tan fluido en nuestro idioma como en todos los idiomas. Bueno, comencemos con el versículo 1, pues. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La expresión, la palabra de Jehová a Abraham, es la fórmula típica utilizada cuando se le entrega un mensaje o una profecía a un profeta. Por ejemplo, en la Escritura está llena de estas ilustraciones. Vámonos a Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ahora consultemos Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, hay muchos más ejemplos, como decía. Dios a veces usó una visión o un sueño para comunicarse, usó situaciones de la naturaleza también. Lo hizo para comunicarse con los patriarcas, con los profetas, y también lo hizo para comunicarse con los adversarios de ellos. Por ejemplo, noten lo que dice en Génesis 20, leamos los versos 3 y 6. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces, Dios se refirió a Abraham como profeta. En Génesis 27 dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Este término que con frecuencia se malinterpreta debe aclararse. ¿Por qué digo que hay que aclararlo?
La palabra hebrea común para profeta es la palabra navi con B de bueno, que quiere decir portavoz, es decir, el que habla en nombre de otro. Un ejemplo de esto lo vemos en el llamado hecho por Dios a Moisés a volver a Egipto. Moisés dio excusas, principalmente por su incapacidad como exponente, para evadir esta comisión divina que el Señor le estaba presentando. Sin embargo, al Señor no lo disuadió la vacilación de Moisés, o sea, la evasión que Moisés estaba poniendo para no ser un portavoz. En dos ocasiones diferentes prometió dar sus palabras a Moisés, quien a su vez las transmitiría a Aarón. Entonces su hermano fungiría como su boca, o sea, como el portavoz, o sea, como el profeta, cuando les hablaran al pueblo y a Faraón. Note lo que vemos en Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Qué hermoso sería que así sucediera, que a mí como predicador y a cualquier predicador legítimo de la palabra de Dios, Dios nos dijera, yo pondré esas palabras en tu boca. Ahora, yo no estoy renegando de ello, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido de esa seguridad. Nosotros tenemos la ventaja, la bendición de que su palabra ha sido revelada y disponemos de ella a través de esos 66 libros que están escritos en la Biblia. Noten también en Éxodo capítulo 7, versos 1 y 2, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, sigo dando aclaraciones. Un profeta bíblico es aquel que transmite o predica la palabra, no necesariamente uno que predice eventos futuros, porque ese es el concepto que se nos viene cuando se menciona la palabra profeta. Por supuesto, los profetas de Dios en efecto a veces hablaron del futuro en oráculos fatídicos o también oráculos esperanzadores. Yo puedo hablar en futuro escasamente. Lo que tenemos en la Biblia, un porcentaje muy limitado se habla en el futuro. Por ejemplo, cuando se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es futuro, y que yo, por la palabra revelada, estoy autorizado para hablar en forma futurista. Entonces, no obstante, pues, su función principal fue predicar o enseñar la palabra de Dios, dando testimonio de quién es Dios y lo que Él hace para bendecir a su pueblo. También habían de dar a conocer al que juzga a las personas y las responsabiliza de sus palabras y actos. Cuando Abraham dio testimonio de la verdad de Dios,
Jehová el Altísimo, que le había dado la victoria sobre los 4 reyes del oriente, estaba de hecho cumpliendo la función de un profeta. Entonces, yo espero que con estas aclaraciones entendamos el sentido, el significado de la palabra profeta. Yo ahorita estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios en relación a cosas del pasado, como en relación a situaciones del presente, a nuestra vida cristiana, como el ejemplo que daba, profetizando en el sentido del futuro en relación a la venida de nuestro Señor. El Señor amonestó a Abraham diciéndole: no temas, porque Dios era su escudo. Mire lo que tenemos en Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Vámonos ahora a 2 Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. 2 Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces le aseguró que su galardón sería sobremanera grande, muy grande. Ese sería el galardón. El registro no dice por qué Abraham temía en ese momento. Algunos han sugerido que estaba preocupado de que sus enemigos regresaran para una segunda batalla. Sin embargo, después de su derrota, o sea, esa derrota decisiva de manos del ejército privado de Abraham, acuérdense que tenía a su mando 318 hombres que habían nacido en su tierra. Entonces, ese ejército privado de Abraham y las fuerzas de los 3 hermanos amorreos parecía poco probable. Entonces, otros sostienen que la aparición de Dios fue aterradora para Abraham. Noten en Génesis 15:12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Así como fueron desconcertantes sus anuncios posteriores de un mensaje de salvación para su pueblo. Vámonos adelante a Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces, aunque la presencia de Dios podría infundir miedo en los corazones de incluso
los grandes hombres de fe, como el caso de Abraham, nosotros no tenemos ninguna razón real para relacionar el miedo mencionado aquí en este versículo 1 con la visión de los versículos 12 hasta el 21 que sucedieron más adelante cuando el sol se estaba poniendo. Entonces vemos que lo natural a entender del texto es que el temor de Abraham tenía que ver con algo que pesaba sobre su corazón. ¿Qué es eso algo que pesaba sobre su corazón? Su falta de un heredero físico. Para Abraham esto era realmente preocupante. No estaba tranquilo. Entonces, cuando Dios afirmó que Él era el escudo del patriarca y el proveedor de su galardón, Abraham dejó escapar lo que le preocupaba. O sea, como que fue liberado pues de aquella preocupación. Al parecer, su mente divagaba pensando tal vez, es maravilloso que Dios me haya prometido la tierra de Canaán. Yo estoy contento con eso, porque lo que me ha prometido no son 10, ni 20, ni 30 manzanas, es una inmensidad, en otras palabras. Entonces es maravilloso que Dios me haya prometido la tierra de Canaán y protegido de mis enemigos. Me ha enriquecido con grandes rebaños, manadas y riquezas, pero ¿con qué fin? Si no tengo hijo que herede mis posesiones. Era realmente preocupante para él esa situación. Por lo tanto, el pedido que el Señor le hizo a Abraham diciendo, no temas, eran palabras de consuelo y palabras de seguridad, de que aunque él y Sara eran de edad avanzada y sin hijos, tendrían un hijo que heredaría todas sus bendiciones. Por eso aquí, en estos versos 4 y 5, le está dando esa promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y miren que a mí me impacta esto cuando le dice, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 2. Muchos años habían pasado desde el primer llamado hecho por Dios a Abraham. Para entonces, Abraham era un hombre joven, a dejar Ur y desde su promesa de hacer de él una gran nación, de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su simiente, o sea, sus descendientes en particular. Y miren lo hermoso, que de ahí vendría el Señor Jesucristo. Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, y por supuesto, darle la tierra de Canaán. Puede que Abraham haya tenido a lo mejor unos 35 años de edad cuando Dios lo llamó primero en Ur de los Caldeos. De acuerdo con Génesis 12:4 y 16:3, puede que hayan pasado casi 50 años y aún no tenía hijo que heredara su tierra. Y que heredara no solo su tierra, sino también su riqueza, porque ya lo hemos estudiado vastamente, que era un hombre muy riquísimo.
El futuro padre de naciones, por decirlo así, estaba perdiendo la esperanza de que algún día él volviera o pudiera tener hijos por medio de Sara. Y por lo tanto, finalmente le reveló a Jehová lo que a él le estaba angustiando, lo que a él le estaba preocupando. Su profunda decepción vino precisamente del hecho de que era sin hijo. Afirmó que el mayordomo de su casa era el damaseno Eliezer. Vimos anteriormente en una de las clases que este siervo podría haber sido adquirido en el viaje que Abraham hizo de Harán a Canaán, que probablemente le llevó a través de Damasco. Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 12, específicamente los versos 4 y 5. La traducción de Ben Mechek quiere decir, esta palabra Ben Mechek es mayordomo. En algunas versiones se traduce como heredero, que es algo cuestionable. Esta expresión hebrea es única en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ha sido interpretada de varias maneras. Vamos a ver al menos dos de estas interpretaciones. Una traducción literal de Ben Mechek sería hijo de adquisición. Repito, una traducción literal de Ben Mechek sería hijo de adquisición. En lugar de esta traducción, la mayoría, que es la otra interpretación, la mayoría de las versiones modernas consignan heredero. Bueno, la nueva versión internacional consigna, dice así: el que va a heredar mi patrimonio. Miren qué claro, el que va a heredar mi patrimonio. Esta conjetura se basa pues en el hecho de que el término es paralelo a la palabra usual para ser un heredero, o sea, la palabra yaraz, yaraz con Y, ser un heredero. En Génesis 15:3 dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, podemos decir que la prole es la que hereda, pues, claramente. Otra vez digo, pues, yo puedo ver que Abraham no estaba tranquilo porque el heredero supuestamente hasta este momento sería ese esclavo Eliezer, ese esclavo damaseno. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham evidentemente había adoptado a Eliezer de Damasco, que había nacido como esclavo en su casa, y le hizo su heredero, lo cual armonizaba con la costumbre antigua de Mesopotamia, que le permitía a un hombre sin descendencia natural adoptar a un esclavo como su heredero. El hijo adoptivo tendría la responsabilidad de cuidar de sus nuevos padres mientras vivieran, y él estaría obligado a darles una sepultura digna al momento de sus muertes. Entonces, pues, heredaría el patrimonio de ellos. Por supuesto que si venía un hijo natural, si naciere pues un hijo natural, la pareja
después de esa adopción, se convertía este hijo natural en el heredero principal, obligando al hijo adoptivo a hacerse a un lado. No sabemos, y ni la Biblia ni Dios pues se interesó en darnos qué es lo que pasó cuando vino Isaac con este hijo adoptivo, que no hay una situación que deje claro eso y no tenemos que preocuparnos por tal condición. La práctica de la adopción de un esclavo, si una pareja no tenía descendencia, se ve corroborada en las tablillas de Nuzzi. Repito, se ve corroborada en las tablillas de Nuzzi con Z. Estas tablillas de arcilla, calculadas en miles y que se remontan al siglo XV antes de Cristo, o sea, más o menos los años 1500, fueron descubiertas. Note qué interesante es esto. Las tablillas de Nuzzi fueron descubiertas entre los años 1925 y 1931, apenas el siglo pasado. Mi madre, mi suegra, mi padre, mi madre y mi suegra nacieron en 1915, mi padre nació en 1923, o sea, no es algo muy viejo este descubrimiento, pues. Entonces, fueron descubiertas en esos años en el noroeste de Mesopotamia. Aunque las tablillas se remontan a un periodo de varios cientos de años después de la era de Abraham, debido a la naturaleza estática de la antigua cultura del cercano oriente, todavía reflejan las condiciones de vida y códigos que se practicaron durante muchos años antes y después de la fecha de su composición. Nosotros tenemos que entender que los idiomas, los lenguajes, su escritura, a nosotros nos parece algo absurdo cuando vemos los signos. Usted, por ejemplo, ve los signos en árabe y usted parece que pensaría que aquello no dice nada. Pero, ¿qué le pasa a un árabe cuando ve nuestra letra N con ese colochito arriba? Eso nos hace a nosotros. Yo puedo ver la palabra nino, pero si tiene ese colochito arriba la segunda N, la pronunciación es niño. Entonces usted tiene que entender pues que los idiomas así están formados, por las características, cómo se escriben y cómo es que en cada idioma se deben de pronunciar. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Jehová rechazó la posibilidad de que Eliezer fuera el heredero sustituto. En cambio, prometió enfáticamente que Abraham tendría un hijo de su propia carne y sangre, que según le dijo, tuyo será, para convertirse en el que le heredará. Entonces, como se ha visto en el capítulo 16, que lo veremos más posteriormente, esto parecía ser un problema difícil debido a que Sara no podía concebir. Por el momento, Dios calmó las dudas de Abraham, ilustrando que la promesa no se limitaba a él como individuo, sino que incluiría a muchos hijos en generaciones futuras. Probablemente a este momento el mismo Abraham no lo entendía a ciencia cierta, o sea, a completidad, pues lo que Dios le estaba
prometiendo. Miren lo que dice el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dice que el Señor le llevó fuera a Abraham y lo desafió. Lo desafió a mirar los cielos y contar las estrellas. Al hacerlo, Dios trasladó el énfasis puesto en el cuerpo del patriarca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Por supuesto, Abraham no podía contar las estrellas, ni imaginarse el gran número de descendientes que nacerían en su linaje por parto natural. Yo creo que quizás muchos de nosotros, muchos seres humanos, tal vez una vez en la vida hemos tenido la oportunidad de ver el firmamento en la noche, en una noche oscura. Yo recuerdo que cuando fue aquí en San Salvador el terremoto del año de 1965 a las 4:30 de la madrugada, inmediatamente se fue la energía eléctrica. Conclusión: no hay luz producida por la energía eléctrica. Y yo recuerdo que pude ver al cielo dentro de esa oscuridad plena que había, y había un firmamento tan lleno de estrellas que realmente nos perdemos lo grande y lo grandioso que es el número de estrellas que se pueden ver por estos tiempos modernos que estamos inundados de tanta iluminación. Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham: si acaso las puedes contar, es algo verdaderamente muy hermoso, la creación de nuestro Dios. Entonces, mucho menos Abraham podía imaginarse la multitud innumerable que se convertiría en sus hijos espirituales por la fe. Esto es lo que le estaba dando a entender cuando le dijo: si acaso puedes contar esas estrellas. Dice en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí donde hay un error, se queda uno ahí: mire, todos somos hijos de Dios. Pero sigamos leyendo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En respuesta a esta promesa ampliada, Abraham creyó a Jehová. Es la primera vez, óigase bien, la primera vez que el verbo creer, o sea, amán en el idioma griego, o su forma nominal, que es la palabra fe, aparece en la Biblia, aunque no fue la primera vez que Abraham creyó en Dios. Su peregrinación de la fe había comenzado muchos años antes en Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó. Entonces, sin embargo, la afirmación pues de que Abraham creyó a Jehová sugiere una fe más decisiva, queriendo decir que confiaba en Jehová. La preposición a antes que Jehová, o sea, las consonantes Y, H, W, H, porque así era como se escribía en el idioma griego
la palabra que nosotros conocemos como Jehová probablemente lleva consigo la idea de no únicamente fe en las promesas de Dios, sino también fe, confianza o dependencia de Dios mismo. La respuesta divina a la fe de Abraham fue que Dios le contó por justicia. El término contó es la palabra hebrea chachav, que quiere decir contar o acreditar algo al relato de uno. Y un ejemplo de esta práctica lo tenemos mucho en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel pues había de dar el diezmo de sus productos, o los levitas, que a su vez habían de darle al Señor una 10ª parte de los diezmos que habían recibido. Entonces dice que él contó el diezmo de los levitas como si hubiera venido de sus propios productos. Este concepto de chachav es el mismo a lo expresado por David, aunque de una manera negativa en relación con el pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, o sea, chachav, contar, de iniquidad. La razón por la que el pecado no fue contado en su contra fue que Dios ya había perdonado y ya había cubierto su pecado. Voy a parar acá para continuar en la segunda clase que daré en la hora conocida como el sermón, para seguir pues estudiando estas importantes aportaciones que la palabra de Dios nos da a nosotros como los cristianos. Y vamos a verlas cuando lleguemos a su debido tiempo, todas esas aplicaciones que tenemos de estos acontecimientos que le sucedieron a Abraham en relación a esa búsqueda que él quería tener herencia a través de su propio hijo. Dios bendiga su bendita palabra.